Buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Escalante. Me toca y me corresponde, por invitación de Cefas, de Fernando, de Helio, poder presentar la conferencia inaugural a cargo de Jorge Freire, que se titula La desligadura. Jorge es filósofo y escritor, es natural de Madrid. Tuvo un destacado reconocimiento con su libro Agitación sobre el mal de la impaciencia, con el que recibió el 11º premio Málaga de ensayo. Además, es autor de Hazte quien eres, un código de costumbres, una biografía de la escritora y diseñadora estadounidense Edith Wharton y un ensayo sobre Arthur Koestler y la Guerra Civil Española. Uno de sus últimos libros es La banalidad del bien, un ensayo en el que reflexiona sobre cómo las buenas acciones son truncadas por el exhibicionismo y la búsqueda de los golpes de afecto, trivializando la acción de hacer el bien. Asimismo, es articulista en diversos medios de comunicación como El País, El Mundo, The Objective y colaborador del programa +1 de Onda Cero, en el que tiene una sección titulada No nos hagamos daño. La revista El Cultural lo ha incluido entre los 10 filósofos cuyas reflexiones marcarán el pensamiento y los debates de la próxima década. La ponencia tendrá una duración inicial de unos 25 minutos aproximadamente, luego entraremos a una ronda de preguntas entre Jorge y yo y al final recogeremos también las preguntas del público. Jorge. No se oye, ahora se oye. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Es un honor. Yo soy muy obediente, así que me atendré al tiempo que se me ha encomendado. Seré breve. Ya sabéis que nunca he sabido si esta anécdota es real o es apócrifa, pero la verdad es que tiene pinta de ser real. Dalí, en la única conferencia que dio en vida, en el Ateneo de Barcelona, por lo visto se acercó al Fastitol, se acercó al estrado, con el pomo del bastón, etcétera, etcétera. Se acercó a la concurrencia y dijo: voy a ser tan breve que ya he terminado. Entonces, al renglón seguido desapareció. Bueno, yo no sé si esa anécdota es real o es apócrifa. Yo no seré tan breve, pero en cualquier caso me voy a acoger a este tiempo que se me ha dado, 20-25 minutos, y ni uno más. Me encanta estar aquí y estoy encantado. Me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Helio Gallego y la verdad es que por continuar, ya que he citado a ese gran poeta bohemio, Rainer Maria Rilke, bohemio en el sentido de que pertenecía a la Bohemia, a la región austrohúngara, ¿no? Hoy austríaca, no bohemio en el sentido de que tuviera una vida disipada, licenciosa, nocherniega, etcétera, etcétera, sino que era de la región de la Bohemia. Bueno, tiene una frase bastante sobada que muchas veces vemos en prensa que dice: la única patria del hombre es la infancia. Y yo no sé qué pensaréis de esta frase, pero la verdad es que en su caso se entiende perfectamente por qué la dijo. A Rilke lo llamaban, con buen tino, el buen europeo, porque, entre otras cosas, vivió en medio centenar de ciudades a lo largo de su vida y en ninguna de ellas consiguió echar raíces. Rilke trató de echar raíces en vano, por ejemplo, en el París de Rodin, de quien fue secretario. Trató de echar raíces en la taiga rusa, donde entró con Lu Andrea Salomé. Tampoco lo consiguió. Incluso llegó al Toledo del Greco, que le entusiasmaba, y la experiencia fue en balde y pinchó en hueso. Entonces, ese desarraigo, al final, se nota mucho en toda su poesía. Ya sabéis que tampoco echó raíces, tampoco consiguió un sustrato firme en el que asentarse, ni siquiera en el castillo de Duino, donde escribió esas elegías maravillosas a orillas del Adriático, en la playa sistiana, donde escuchó esa frase que le sirvió, bueno, pues para iniciar la primera estrofa del primer verso de ese grandísimo libro, ¿no? Son las elegías de Duino, esa frase que dice: ¿quién, si yo gritara, me escucharía entre los celestes coros? Bueno, sea como fuere, Rilke fue toda su vida un desarraigado, nunca encontró un lugar en el que afianzarse y eso hizo que un filósofo, Heidegger, escribiera un ensayito a cuento de la poesía de Rilke titulado ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Y ahí defendía a Heidegger que la tarea del poeta era seguir el rastro de los dioses huidos. Bueno, yo creo que no exagero si digo que Rilke y Heidegger, sobre todo Rilke, creo que más que Heidegger, muestran muy bien nuestra suerte, muestran muy bien la suerte que nos ha tocado, no en su tiempo, sino en el nuestro. Nos muestra muy bien eso que yo, a falta de una palabra mejor, he querido llamar desligadura. Bueno, ¿qué es la desligadura? Bueno, yo con esta palabra trato de definir, ya os digo, es una palabra seguramente mejorable, la sociedad que nos ha tocado vivir, si es que sociedad cabe llamarla. Es decir, es un momento en el que el lazo comunitario ha terminado de destejerse. Es un momento en el que existe una clamorosa falta de mediaciones entre el individuo y la cosmópolis, entre el individuo y el mercado. Es un momento en el que
por paradójico que resulte, la era de la comunicación nos aísla cada vez más. Digo que es paradójico porque, bueno, ya sabéis que todo filósofo es un filólogo frustrado y a mí me gusta señalar que comunicación viene de comunis, común. Es muy curioso que precisamente la era de la comunicación nos conecte en tiempo real al tiempo que nos va aislando progresivamente. Ahora mismo parece que nuestra suerte sea aquello que Santayana decía, soliloquiar en armonía. Estamos soliloquiando constantemente en armonía, estamos escuchando a los demás, pero ahora estamos cada vez más solos. Bueno, eso sería la desligadura. Yo creo que hoy todos sabemos que las costuras de la sociedad han terminado por reventar, que ese lazo comunitario se ha ido destejiendo y que al mismo tiempo una sociedad... nunca se había visto una sociedad que presumiese tanto de su diversidad y que al mismo tiempo fuera tan sumamente homogénea. Yo creo que lo que profetizase el antropólogo Lévi-Strauss hace 7 siglos en Tristes Trópicos, hace 7 décadas, hoy ha llegado a su paroxismo. Lévi-Strauss habló de la producción de una civilización en masa, de una especie de monocultura o de monocultivo. Al fin y al cabo, cultura y cultivo es lo mismo, ¿no? O sea, de una producción en que todo llegaría a una homogeneidad absolutamente inaudita. Bueno, pues yo creo que eso ha llegado al absurdo en nuestro tiempo. Y, sin embargo, nos encontramos con una cultura que está convencida de su diversidad, que de alguna forma cumple eso que Freud llamó el narcisismo de la pequeña diferencia. De ahí el auge de cosas como las identidades, ¿no? Que quizás sean la última pataleta ante un mundo que es cada vez más homogéneo. Y al mismo tiempo asistimos a la abolición de la comunidad. Ya os he dicho que todo filósofo es un filólogo frustrado. Permitidme volver a otra etimología. Me gustan mucho las etimologías. La comunidad lleva en su seno una palabra que es munus, que significa deuda. Es decir, una persona está en comunidad cuando reconoce que está en deuda, cuando reconoce que está en deuda con sus deudos. Es decir, uno está en comunidad cuando reconoce que no se basta y sobra, cuando reconoce que no se basta a sí mismo, incluso cuando reconoce que no es el único artífice de su ventura. Por contra, una persona que no tenga esa deuda, que no tenga ese munus, será una persona que goce de inmunidad. Es decir, inmune es, pues qué sé yo, ese señor feudal que como se basta y sobra, vive en una torre con sus mesnadas, con sus médicos, con sus asistentes y luego encima alrededor de la torre ha puesto pues un foso con cocodrilos para que nadie lo moleste. Esa persona es inmune porque no requiere del concurso de la comunidad. Bueno, pues yo creo que efectivamente eso es algo que hay que recordar porque... En este momento de destejimiento del lazo comunitario, lo que ha sucedido es que la comunidad ha ido desapareciendo. Vuelvo a Rilke, ya que Elio ha puesto el capote, yo quiero investirlo. Hay un verso que a mí me gusta muchísimo y que me conmueve sobremanera, de otro poema suyo, que es Día de Otoño, que está incluido en el libro de las horas, que dice algo que si lo miramos es bastante actual, sobre todo pensando en la gente joven de ahora, muchos de los cuales estáis aquí, porque es verdad que la media de edad es bastante joven. Dice, quien no tiene casa ya no la construirá, quien está solo siempre estará solo. Bueno, pues es verdad que puede parecer que nos mueve una lectura un poco negativa, pero lo cierto es que ese poema parece mostrar un poco la suerte que le ha tocado a una generación que ahora mismo tiene que sufrir sinsabores como, pues qué sé yo, la mengua de las expectativas, el empobrecimiento, el desclasamiento y tantas otras cosas que parece que atenaza a una generación a la que prácticamente pues se le ha enseñado desde el principio que no va a tener futuro o que va a tener menos futuro del que esperaba, ¿no? Creo que esto es muy importante porque la desligadura, por supuesto, tiene muchos elementos simbólicos o tiene muchos elementos, por así decirlo, posmateriales, pero la desligadura es ante todo una cuestión material, porque cuando hablamos de vida buena, que es un concepto que a la fuerza tenemos que recuperar, puede hablar, por supuesto, en el contexto liberal, bajo el paraguas liberal, bajo el paraguas de pluralismo liberal, muchas formas de vida buena. Y yo no propondré ninguna. Sin embargo, hay que reconocer que hace falta una serie de condiciones materiales para que uno pueda erigir su idea de vida buena. Un ejemplo que yo creo que muestra a las claras por qué esta desligadura es una enemiga frontal de la vida buena. Hay unas estadísticas que dicen que más del 80% de las mujeres de entre 25 y 34 años querrían tener hijos. Si miramos bien esas estadísticas, vemos que no se está cumpliendo. Vemos que ahora mismo hay un deseo que es inversamente proporcional a la realidad. Si luego lo comparamos con las estadísticas que teníamos en los años 70, en las que España se mostraba como la punta de lanza de la natalidad europea, y hoy, sin embargo, vemos prácticamente lo contrario. Vemos que, en realidad, parece que se haya aplicado en este país una política de hijo único a la manera china, pues evidentemente nos damos cuenta de que hay condiciones materiales que están dificultando la llevada a cabo de una vida buena y de un proyecto de estabilidad a largo plazo. ¿Puede edificarse una vida estable
puede edificarse una vida buena cuando todo es mercurial, cuando todo es volátil, cuando todo es tornadizo y sobre todo cuando se nos está impeliendo constantemente a dejarnos llevar por la corriente, a no echar raíces, a no atarnos a nada, a fluir con el viento? Bueno, pues muy difícilmente. Solo si nos limitamos a la cuestión meramente económica, nos damos cuenta de que ahora mismo, pues antes, quizá, qué sé yo, el contrato temporal al que se aferraban los jóvenes podía ser, qué sé yo, pues una chalupa que en medio de la marejadilla los llevase hacia el contrato indefinido, pero hoy estamos viendo que los jóvenes, entre precarios, falsos autónomos, qué sé yo, parados, etcétera, etcétera, pues al final ya sean universitarios sobrecualificados o ya sean jóvenes sin estudios, todos van a parar o a la vanguardia o a la retaguardia del mismo batallón de reserva. Con lo cual, seguramente, no sea exagerado decir que pintan bastos, ¿no? Entonces, quizá debamos recuperar esta idea de Adorno, del filósofo Adorno, que decía que no se puede... no se puede... ¿Cómo era la frase exactamente? La vida errónea no puede ser vivida correctamente. Es decir, si todos los mimbres materiales y posmateriales con los que tienes que tejer esa vida son mimbres erróneos, es muy difícil tejer una vida correcta, es muy difícil tejer una vida buena. O incluso podríamos decir, si estamos en un contexto que es averso a nuestra estabilidad, si ahora estamos viendo en los jóvenes, pero no solo en los jóvenes, que tienen que estar prácticamente manteniendo la verticalidad, poniendo los pies entre una zanja que se va agigantando sobre un abismo que amenaza con tragarlos y que además esa zanja cada vez se mueve más, pues evidentemente digamos que no es fácil. En un mundo arrítmico es muy difícil mantener el ritmo. Es como si quisiéramos, qué sé yo, entonar una seguirilla a ritmo de tango. Es difícil, ¿no? Entonces, cabe reconocer que hay una serie de circunstancias que ahora mismo atenazan a nuestra sociedad y que dificultan que, bueno, pues de alguna forma llevemos a cabo una vida buena. Todos estos elementos que más o menos se han confabulado en contra de nosotros algunos los llaman precariedad. Yo creo que este concepto de precariedad solo alude a lo laboral. Sin embargo, hay dos sociólogos griegos, Tsianos y Papadopoulos, que han escrito un libro titulado Precarización. Y yo creo que eso es más interesante, porque la precarización no solo alude a lo meramente laboral, sino también a lo existencial. Y para estos sociólogos, la precarización tiene 5 rasgos que me gustaría leeros, porque creo que son bastante atinados. Uno de los elementos de esta precarización: vulnerabilidad, que significa flexibilidad sin protección. Bueno, sin dudas, es uno de los rasgos precisamente de la desligadura, esta idea o este mandato de que tenemos que ser dúctiles, de que tenemos que ser maleables, de que no debemos atarnos a nada, de que no debemos tener raíces, de que incluso no debemos tener principios, porque eso es evidentemente algo que nos ata, ¿no? Y que al fin y al cabo debemos ser tornadizos. Siguiente rasgo, simultaneidad. ¿Qué significa la simultaneidad? Fundamentalmente, el jaque a la atención. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la atención, nuestra atención, de los más jóvenes, como suele decirse, pero no solo de los más jóvenes, es un bien escaso que ahora mismo las grandes tecnológicas se están disputando. La atención es una de las formas de definir la inteligencia. Y cuando va menguando la atención, no solo mengua la inteligencia, sino que también mengua, evidentemente, nuestra capacidad analítica. Bueno, se ha demostrado que a medida que la sociedad de la información ha hecho que proliferen los datos, nuestra capacidad de mantenernos atentos se ha ido reduciendo hasta extremos absolutamente inauditos. Bueno, en fin, yo, si me permitís la anécdota, yo lo veo con algunos amigos que me están comentando que las series de 20 minutos ya se les hacen largas y que tienen que ponérselas en 2X para verlas más rápido, ¿no? Bueno, pues evidentemente llega un punto en el que ya, ¿cómo te vas a plantear leer el Quijote si no puedes ver un episodio de 20 minutos, ¿no? Tercer rasgo, hiperactividad. Bueno, esto de hiperactividad sería, entre otras cosas, el imperativo de acomodarse a una exigencia de disponibilidad constante. Esto sí que es una cosa absolutamente nueva, esta idea de que hay que estar permanentemente al quite y permanentemente disponibles. En mi tercer libro acuñé pues un concepto para definir a nuestro coetáneo, para definirme a mí y a la gente que me rodea, que es el del homo agitatus, esa persona presa de una agitación constante y que sobre todo se encomienda a la tarea de rendir siempre y no rendirse nunca. Bueno, esa es una de las facetas de esta precarización, esta idea de entronizar el rendimiento constante y consagrar la vida, no al sentido sino a la utilidad. Cuarto rasgo, postsexualidad, cosificación, reificación, reducción del otro a objeto masturbatorio, dildo o lisbo, como se le quiera llamar, frivolización y trivialización del sexo y de las relaciones afectivas. Y quinto y último, astucia.
entendido como deshonestidad y como obligación de ser persistentes y oportunistas. Los 5 son facetas del mismo fenómeno. Todos tenemos que dejarnos arrastrar, todos tenemos que dejarnos fluir, tenemos que ser mudables, tenemos que ser tan sumamente mercuriales que no haya nada que nos ate a nosotros mismos. Bueno, pues de aquellos polvos estos lodos, es decir, no nos debe sorprender nada si este es el camino que llevamos. C.S. Lewis decía en El descenso del hombre que hacemos personas sin corazón y esperamos de ellas virtud y arrojo. Y yo creo que esa frase está muy bien, sobre todo porque emplea 2 conceptos que creo que son muy importantes y que han sido orillados en la reflexión y en la filosofía, que son virtud y arrojo, y que a los que yo he consagrado parte de mi filosofía, sobre todo el último libro, Virtud y arrojo, ¿no? Creo que es muy importante. De hecho, creo que el arrojo se puede llamar arrojo, se puede llamar coraje, hay incluso quien lo llama honor. Platón lo llamaba timós, decía que era la tercera parte del alma, aunque hoy solo recordemos por alguna razón las 2 primeras, el logos, que es la razón, y el eros, que son los deseos, pero había una tercera que era muy importante y era el timós. Sin timós, es decir, sin honor, sin coraje, sin arrojo, sin valentía, no hay virtud, porque precisamente el honor es el fulcro en el que se apoya la virtud. Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta que esta desligadura se opone a la virtud, se opone al arrojo, se opone a las raíces, se opone a que de alguna forma edifiquemos una vida estable, es lógico, en un momento, por supuesto, en el que la comunidad desteje sus hilos, en el que la comunidad desaparece, es lógico que cunda la nostalgia. Bueno, yo sé que la nostalgia en ocasiones cae en un cierto pintoresquismo y que es muy fácil reírse de ella. Sobre todo porque cuando preguntamos a un nostálgico en qué momento se echó todo a perder, cada uno tiene un diagnóstico completamente diferente. Hay quien dice que todo se echó a perder a mediados del siglo pasado, hay quien dice que todo se echó a perder con la modernidad, e incluso hay quien, como Chorán, dice que todo se echó a perder con la caída de Adán, que desde entonces, desde la caída de Adán, todo es una absoluta decadencia, y quizá tenga razón. Sea como fuere, hombre, sí, es verdad que la nostalgia a veces no cabe tomársela muy en serio, sobre todo porque entraña una cierta memoria selectiva, es decir, supone un embellecimiento del pasado soslayando las partes en sombra o soslayando aquellas cosas que no se ahorman bien a este relato embellecedor, ¿no? No sé si habréis leído una novela realmente desopilante, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, es un clásico del humor, y su protagonista, un personaje inolvidable que se llama Ignatius, es un enamorado de la Edad Media. Y entonces tiene una perorata muy, muy simpática en la que dice: qué maravilla es la Edad Media, cuánto hemos perdido, la Edad Media, las catedrales, la patrística, Tomás Becket, Pedro Abelardo, es que eso no ha habido nada igual. Y todo se echó a perder cuando a un Lumbreras se le ocurrió la perversión de tener que ir a trabajar. Claro, eso es gracioso, entre otras cosas, porque pasa por alto que evidentemente no era tan ideal la Edad Media muchas cosas y que quizás se olvidaba, pues qué sé yo, de aquellos campesinos que sometidos a onerosos tributos tenían que doblar la raspa de sol a sol, ¿no? Y por eso nos hace gracia. Entonces, efectivamente, es fácil tomarse a chacota esta nostalgia, es, por supuesto, un embellecimiento del pasado, pero creo que nos equivocaríamos si la pasáramos por alto o si no tuviéramos en cuenta a qué motivo responde. Es decir, por qué la nostalgia cunde por doquier en nuestro tiempo. Hace un par de años publiqué un artículo que titulé La querencia y me servía de un concepto de robado a los ganaderos de Bravo, porque en la ganadería brava se llama querencia a esa tendencia que tienen las reses a volver al lugar que les ofrece amparo, que les ofrece cobijo, aquel lugar en el que de alguna forma arraigan, es el lugar en el que se sienten seguros y en el que se sienten protegidos. Y eso precisamente es la nostalgia contemporánea, es la querencia. Entonces yo creo que no convendría despacharla como una cosa errada, como una cosa sencillamente equivocada. Todo el mundo quiere echar raíces y todo el mundo necesita echar raíces. Hay una frase que nos hemos encontrado hasta en la sopa en los últimos meses, creo que a todos os pasará esto. Yo en redes la he visto por doquier, una frase de Simone Weil que dice: echar raíces quizás sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Bueno, efectivamente es así. Por mucho que esta frase se haya trivializado y se haya popularizado, efectivamente es así. De hecho, estoy pensando ahora, hay quizá la ocasión de recordar otra vez a Rilke, uno de los sonetos a Orfeo, que decía: solo quien sepa de las raíces del sauce será capaz de doblarlo.
Es decir, muchas veces solo arraiga quien se afianza en lo profundo y solo conoce lo profundo aquel que se arraiga. Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué precisamente en nuestro tiempo tenemos esta obsesión con echar raíces? ¿Por qué tenemos esta obsesión con restituir el pasado perdido? Bueno, pues algo se habrá perdido, efectivamente. Es curioso porque puede haber llegado el caso, personas sin hogar, pero no hay personas sin guarida. La guarida es una necesidad del alma humana y del cuerpo humano también. Uno necesita guarecerse de las inclemencias. El vagabundo necesita guarecerse en el cajero automático y San Onofre necesitaba guarecerse en las cuevas de los acantilados de la Capadocia. Es decir, todos necesitamos guarecernos. Pero no es lo mismo guarecerse que encontrar un hogar. Yo no sé si sabéis que en castellano hay un verbo en desuso que es guarir, que todavía existe en catalán, y guarir significa proteger. Y viene de una raíz germánica de la que, entre otras cosas, deriva esta expresión inglesa warning que vemos en los carteles, ¿no? Y de la que también derivan palabras en castellano como garita o como el verbo guarecerse. Claro, uno puede guarecerse en una garita, pero en una garita no descansa, en una garita no echa raíces, en una garita va a estar necesariamente en estado de alerta, porque no es lo mismo una garita que un hogar. Entonces, ¿qué nos pasa y por qué estamos todos buscando este hogar? ¿Y por qué precisamente cuando decimos estos versos de Rilke, quien no tiene casa yo no la construirá, por qué nos sentimos todos interpelados? Bueno, yo creo que no descubro nada si digo que no hay desligadura cuando hay tradición, o dicho de otra forma, que la desligadura es producto de la impugnación de la tradición o de la ruptura con la tradición. Que la tradición, al fin y al cabo, es una cadena de anillos eslabonados, es decir, la tradición es la traditio, es la entrega, y el momento en el que se trunca esa cadena llega la desligadura. Por eso creo que no sería exagerado decir que la desligadura es un producto de la ingratitud. Ortega decía que la ingratitud es el pecado más imperdonable de las personas, entre otras cosas porque supone olvidar que todo lo que tenemos nos ha sido dado, que lo más importante que tenemos nos ha sido otorgado de forma gratuita y que al fin y al cabo es imposible pensar que somos nosotros los responsables de aquello que tenemos, ¿no? Bueno, volvemos a lo de la comunidad, a lo del mundo, a lo de la deuda, ¿no? Todos tenemos deudas con nuestros deudos. Chesterton hablaba de la tradición como la democracia de los muertos y quizá nosotros podríamos decir que nos hemos uncido al yugo de una tiranía que sería la tiranía de los vivos y que es el individualismo. Otra de las facetas de la desligadura es sin duda el individualismo. El individualismo yo creo que es bien mirado como una cizalla, como un cortapernos. O sea, es algo que nos permite truncar cadenas. Es algo que, de alguna forma, nos ofrece la liberación. Es decir, aquellas cadenas que nos atan, aquellas cadenas que nos arrojan, pueden ser rotas con el individualismo. Por ejemplo, los lazos de la familia. La familia es una esclavitud, se nos dice. Y, efectivamente, famulus es el nombre que se utilizaba en Roma para el esclavo. O sea, que hay alguna relación entre la esclavitud y la familia. Y el individualismo, de alguna forma, bueno, pues efectivamente nos ofrece, como en la antigua Roma, la manumisión, es decir, nos ofrece restituirnos la libertad, quitarnos ese grillete que tenemos al cuello y que nos pesa tanto y nos permite volar como si fuéramos globos o como si fuéramos Ícaro, volar hasta el sol, aunque luego el sol queme nuestras alas, ¿no? Entonces, efectivamente, esa promesa del individualismo, pues seguramente sea el caramelito envenenado que hemos comido todos, ¿no? No sé si os habréis percatado, muchas veces es el lenguaje usual y el lenguaje común el que tiene mayor carga filosófica. No sé si os habréis percatado de la connotación peyorativa que tiene la palabra individuo. Yo creo que no es casualidad. Oye, ¿pero a dónde vas corriendo a 180? ¿Soy individuo? O si dices, es que este es un individuo. Si dices eso de alguien, estás diciendo algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué el individuo tiene una connotación negativa? Bueno, pues quizá porque el individuo es, por así decirlo, la mónada de la metafísica liberal. Es el individuo sin rostro, es la fantasmagoría, ¿no? O sea, por alguna razón se puede utilizar el individuo de forma peyorativa, pero yo nunca he oído utilizar de forma peyorativa la palabra persona. Por algo será. Por algo será. Sea como fuere, vayamos ya terminando. La alternativa a la desligadura, lógicamente, es la religación, como no podía ser de otra manera. Yo supongo que todos os habréis fijado en que hay una serie de fenómenos que han aparecido últimamente y que tienen la apariencia de, a falta de una palabra mejor o de una expresión mejor, de religiones sustitutorias. O sea, de alguna forma podríamos decir con Nietzsche que las aguas de la religión se han ido replegando, pero que han dejado charcos.
Y yo no soy quien vaya a criticar los usos y costumbres de la gente ni sus decisiones. Decía Ganivet, en un libro que me gusta mucho, que es el Pío Cid, decía que en el creer no hay pecado, aunque se crean grandes tonterías. Pero bueno, hay que reconocer que es una pérdida el hecho de trocar el Padre Nuestro por el Reiki, por el biomagnetismo y por el horóscopo. Pero bueno, allá cada uno. Sea como fuere, yo creo que efectivamente esas fuerzas religiosas han ido desaguando hacia otros lugares y precisamente eso también ha promovido esta desligadura. En resumidas cuentas, ¿cómo echar raíces? Bueno, yo no sé si tengo una respuesta para esto, pero se me ocurren dos. Una de ellas, la verdad es que se la debo a Elio porque me ha gustado mucho lo que ha dicho y me ha dado una idea. Quizá me ha gustado mucho, Elio, tu defensa de la palabra o de la dignificación de la palabra. Si lo pensamos, uno de los elementos que nos entronca con lo divino es precisamente la palabra. En el principio era el verbo, ¿no? En el principio era el logos, el Evangelio de San Juan. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo recuperar la palabra en un tiempo en el que la palabra se ha envilecido? En un momento en el que se ha trivializado, porque al final con las palabras sucede como con las monedas, ¿no? que se ven sometidas a inflación y cuanto más se habla, no solo menos se puede hacer cargo uno de lo que ha dicho, sino que sobre todo las palabras se van depreciando, van perdiendo su valor, ¿no? Cuanto más habla uno, pues menos significativas son esas palabras, ¿no? Y al final nos damos cuenta de que la palabrería vana que puebla nuestros días y esa cháchara incontenible al final hace que sea preferible el silencio, ¿no? Choran, autor francés rumano del que he hablado antes, decía: en ocasiones toda palabra es una palabra de más. Entonces, bueno, quizá aquí la cuestión no sea tanto tener palabra, porque al fin y al cabo la posesión no agota todas las posibilidades de relación. Y yo puedo tener una pelota, un balón de reglamento en mi casa y no ser un futbolista profesional. No se trata tanto de tener palabra como de ser personas de palabra. Y precisamente de restituir el valor de la palabra. Y recordar que toda palabra tiene que ser palabra de honor, tiene que ser significativa y toda palabra dada es precisamente lo que compromete nuestro honor. Entonces quizá esa sería, digo yo, una de las formas de religarnos. Yo creo que es evidente para todos que la política durante los últimos años ha dado lugar a esto que se ha venido a llamar el relato, el embarnecimiento del terrible relato, que de alguna forma lo que te dice es que la verdad no existe, o mejor dicho, que aunque exista nos da igual, porque la verdad no importa. Lo importante son los marcos que instalamos en el caletre de los votantes para que piensen de una manera o de otra. Es el triunfo absoluto del relativismo. La verdad no existe, y si existe, hagamos como si no existiera. Bueno, hay un texto que me gusta mucho de Higinio Marín que dice que, claro, nosotros podemos discutir de todo, pero para discutir es necesario que la verdad exista. Porque si discutimos sobre pretexto de que la verdad no existe, entonces no hay una discusión. Entonces solo hay un juego de manos, hay un cinismo y en el fondo lo que hay es una cruda lucha por el poder. Entonces es necesario en este caso que la verdad exista. Y si la verdad existe, es necesario restituir la palabra. Y luego, en segundo lugar, para responder a esta pregunta de cómo echar raíces, a mí se me ocurre recurrir de nuevo a la etimología. Creo que la forma más sencilla de echar raíces, hay una palabra que es obligare, que significa ligarse o establecer una ligazón. De obligare viene obligación. El otro día venía en el periódico un artículo que me hizo mucha gracia porque decía que el problema de tener hijos es que te atan mucho. Bueno, y efectivamente es así, pero es que bueno está que así sea. Es que precisamente una buena forma de religar o de ligarse con el presente y de afianzarse en un sustrato firme es asumir no solo responsabilidades, sino también obligaciones, es decir, asumir ligazones, reconocer que no se puede estar siempre flotando en aguas oscuras, que no se puede estar siempre mecido por el viento, que de alguna forma uno tiene que afianzarse en un sustrato firme. Con lo cual, bueno, pues este sería, en este caso, mi consejo. Recordar que no somos autosuficientes, recordar que no nos bastamos y sobramos, recordar que no somos causa sui como el dios medieval, recordar que no somos los únicos artífices de nuestra aventura. Pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una tradición, mucho de lo que tenemos nos ha sido dado y si nos hemos encontrado por diferentes cuestiones, sean materiales o posmateriales, una desligadura, nuestra tarea en lo sucesivo deberá ser necesariamente religarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, a ti por esta presentación. Debo confesar que cuando comentaba con una amiga en común que tenemos, que le conté que iba a hacer esta presentación y me dijo:
Jorge, y lo acabo de ratificar y de comprobar, Jorge tiene dos grandes capacidades, ¿no? De fascinar cuando habla, pero también de darnos una cantidad impresionante de información en la velocidad de dicción que tiene. Entonces, hay mucha información como para ir destejiendo dentro de esta conferencia. Y yo, la primera pregunta es, porque te he escuchado hablar de Simone Weil, me he acordado de las clases de Elio que nos mencionaba Hannah Arendt, a Simone Weil, como, claro, el tema de que estas autoras, o sea, estas filósofas ya nos advertían que el desarraigo puede ser el preludio de un totalitarismo, porque el totalitarismo le ofrece a la persona desarraigada, a la persona que está desligada, aquella identidad que ha perdido. ¿Tú crees que en este momento ya vivimos en un momento totalitario? ¿Vamos hacia ello? Sí, no. O sea, esa sería mi primera pregunta. Y si es que dentro de estas soluciones que has presentado sobre el tema, una que es volver a ligarse y la otra, la de volver a recuperar el sentido de la palabra para la transmisión dentro de la comunidad es, no sé si te suena, pero la opción benedictina podría ser es una salida a esto. ¿Lo ves viable? Sí, no. Pues, por un lado, durante los últimos meses hemos estado viendo que en la agenda política se ha empezado a hablar de dos temas, que son la salud mental. O sea, me río no porque sean risibles, sino por el tratamiento que han hecho los políticos. Absolutamente frívolo, que es el de la salud mental y de la soledad no deseada. Yo creo que esos dos temas son la punta del iceberg de una cuestión mucho más amplia, que sería la ruptura de los lazos familiares. Entonces, bueno, nos queremos quedar con la parte meramente aparente, quizá porque sea más fácil instrumentalizarla para lo político, y no entramos al fondo de la cuestión, que es muy espinosa. Entonces, claro, me da la sensación de que cuando se hablaba de eso, se pasaba por alto que las consecuencias a largo plazo del destejimiento de los lazos familiares van a ser absolutamente determinantes. Y el otro día, precisamente leyendo un artículo, se me ocurrió que hay, cuando hablamos de soledad o de soledad no deseada, ¿sabes cuál creo que es la diferencia entre la soledad no deseada y, pongamos, el eremitismo? El hecho de que tú te vuelvas eremita y vuelvas los ojos hacia adentro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que sencillamente que mantenemos la palabra. O sea, sencillamente el eremita nunca está solo. Yo creo que sencillamente tenía aquí apuntado alguna cosa, que no sé dónde lo tengo exactamente. Claro, eso de lo de Quevedo, lo de con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Quien está profesando eremitismo, sin ir más lejos, nunca está solo. Sin embargo, hoy podemos estar solos y a la vez acompañados, ¿no? Yo creo que quizá la solución a esta desligadura sería en ocasiones emboscarse, que es cosa bien distinta. Estar en la urbe y a la vez conseguir hacernos fuertes, ¿no? Encastillarnos. Por otro lado, claro, respecto a lo que has dicho del momento totalitario, yo creo, no sé si este es un momento totalitario, pero yo creo que hay un chantaje al que se aboca las sociedades contemporáneas desde mitad del siglo pasado, y es elegir necesariamente entre la ciudad abierta y el engrudo tribal. Es decir, o bien te sometes al tribalismo y en fin, la ognofilia, ¿no? Es decir, esto de volver a la cueva, volver a la caverna, tal, o si no, rindes cuenta como nosotros a la advocación de la ciudad abierta. Y yo creo que ese relato, o mejor dicho, ese chantaje, se ha terminado. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un cambio cultural muy importante, que tiene epifenómenos, tiene momentos en los que se ve, las últimas elecciones europeas, sin ir más lejos. Creo que hay un cambio cultural que se da de forma soterrada, en forma de ríos subterráneos, que es una cosa que antes o después termina viéndose, pero que es bastante sutil y que, entre otras cosas, nos hace ver que ese consenso del 45 ya no nos vale. Por la razón que sea. Un consenso basado precisamente en el consenso y no en las lealtades fuertes tiene sentido en un momento de prosperidad, pero no tiene sentido cuando pintan bastos. Entonces yo creo que precisamente estas lealtades fuertes, denostadas precisamente después del shock de una conflagración mundial que se entiende perfectamente, pero 8 décadas después, creo que ya no nos dice nada y que precisamente va a haber un cambio de gran envergadura. Con lo cual no sé si vivimos en un momento totalitario, pero en el momento en el que el individuo se encuentra sin ningún tipo de mediaciones enfrentado a la cosmópolis, por supuesto el totalitarismo es un peligro desde el primer momento. Interesante. Mira, acabas de mencionar el tema del momento cultural, que es trascendente. Hace unos años, aquí en el CEU, en una de las fundaciones, se realizó un ciclo de conferencias sobre lo que era el debate cultural y la guerra cultural, y Agustín Domingo Moratalla, un profesor de Valencia, él hablaba sobre que el gran reto de cuando uno confluye
o cuando uno enfrenta el significado de lo que es una guerra cultural, es el cómo mantener el pluralismo, cómo mantener la conversación, la palabra, cómo mantener la transmisión de los valores. ¿Cuál es tu concepto, definiendo tú desde el momento cultural, de lo que has señalado que es un momento cultural muy especial, del significado guerra cultural y su transposición en la acción política de manera concreta? Bueno, la guerra cultural, lo quiera o no, forma parte de un momento en el que la palabra se ha visto... No es tanto la palabra, es cierto, no debería decir la palabra. Digamos que, por la razón que sea, incluso puede que sea, qué sé yo, merced al auge de las redes sociales, que siempre se utiliza como comodín o como principio explicativo para todo. Debemos reconocer que la palabrería vana se ha impuesto a la praxis y debemos reconocer que muchas veces se ha impuesto lo que se dice a lo que se hace e incluso lo que se muestra a lo que realmente se alberga. Con lo cual me parece que en ocasiones esta guerra cultural, aunque busque ser otra cosa, termina reducida a fuegos fatuos. Entonces me gustaría saber si en algunos casos la guerra cultural ha llegado a tener alguna aplicación práctica más allá de mover un poquito la portería o mover un poquito, qué sé yo, la ventana de Overton en el debate público, o si se ha quedado solo en una mera declaración de intenciones, con lo cual no sé contestarte, no lo tengo muy claro. Y, por ejemplo, yo soy de Perú, vengo de Hispanoamérica. Uno de los países en los cuales se ha podido ver mucho el concepto de guerra cultural, de batalla cultural y de cómo esto puede tener una operación práctica es Argentina. Y hoy por hoy en Argentina tenemos un gobierno que está tratando de cambiar la cultura de un país, arremetiendo reformas muy profundas que tienen una repercusión en el imaginario colectivo de un país. Ahí podría haber ya un ejemplo de repercusión práctica de lo que es de esta acción de guerra cultural. ¿Tú crees que no? ¿Crees que la cultura de un país se cambia en tan poco tiempo? No, pero los procesos se inician, toman tiempo, pero tiene que haber un inicio, ¿no? Yo asumiría que Milei, pongamos, está cambiando la realidad cultural de Argentina si es que realmente ha habido una labor de zapa durante las últimas décadas que ha hecho que al final, efectivamente, esas aguas subterráneas hayan desaguado en la llegada de Milei. En ese caso lo podría entender. Yo, por ejemplo, creo que ahora estamos, da igual quién gobierne, estamos en un cambio de ciclo desde hace unos cuantos años y está viendo precisamente en nuestra sociedad un cambio importante, que yo estoy viendo sobre todo entre los más jóvenes. Y eso es indiferente de quién gobierne. Entonces, yo creo que son movimientos tectónicos, ¿no?, que se producen bajo la superficie y que en ocasiones son inasequibles a la vista, pero que terminan oyéndose resonar. O sea, puede que eso sucedan, pero yo creo que a muy lento plazo. Has hablado hace un momento de que el consenso de 1945 se puede ver como cuestionado con el resultado de las elecciones europeas. El consenso de 1945 se basa también en la expansión del orden de la democracia liberal, del proyecto liberal en el ámbito de la democracia, y parte de este proyecto contaba con el principio de mediación para que exista el principio de representación y supuestamente todo para que exista o tenga una estabilidad. Y esto existe, o también supone la existencia de determinados cuerpos intermedios, como bien has descrito, entre la persona y el Estado, y que estos no se politicen. Ya hay debates y algunos autores que van cuestionando. Yo entiendo que tú también de manera implícita haces una cuestión o haces un cuestionamiento, o para llegar a este ámbito de desligadura tiene que haber un cuestionamiento de este orden liberal que supuestamente ha sido estable. ¿Tú crees o cómo ves las ideas de autores como Patrick Dinning o Chantal del Sol, que hablan ya de que estamos en un momento de un cambio totalmente de régimen político, de que esto ha fallado totalmente? Pues bueno, realmente sí, yo creo que sí. Si nos pusiéramos un poco creativos, Hobsbawm, por ejemplo, el historiador Hobsbawm, decía que el siglo XX empezaba en el XIV, ¿no?, y que terminaban los Balcanes. Yo creo que ponía... No terminaban los Balcanes. Él decía que terminaba con la caída del muro. Entonces, bueno, al final habrían sido 85 años, ¿no?, el siglo XX. Bueno, pues si nos ponemos igual de creativos, podríamos decir que en realidad el siglo XX terminó hace 2 años con la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Eso es, de alguna forma, la constatación de que el orden liberal periclita. Y no solo el orden liberal, sino precisamente esta expansión indefinida de la democracia, esta expansión hacia el este. Sí, yo creo que eso, por supuesto, se ha revelado un fracaso, que en realidad era un fracaso desde los años 90, desde el fracaso de la tercera vía, desde el fracaso incluso de esta ibris tecnocrática, sansimoniana, gerencial, que nos decía que al final la política había que dejarla en manos de los expertos y que la democracia, además, fluía de forma natural hacia países que, aunque no eran democráticos, ansiaban ser democráticos, lo cual era una absoluta mentira, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el fracaso de ese consenso del 45, que es un consenso que no es propositivo, que es reactivo. El consenso del 45 se funda en antis, es
antitotalitario, es antifascista, es antinazi, etcétera, etcétera. El problema de las cosas el problema de las cosas que no son propositivas es que no fundan ligazones fuertes. Y entre otras cosas daba por sentado que las naciones quedaban en segundo lugar. Y yo creo que es un hecho que las naciones vuelven. Yo creo que es evidente que las naciones vuelven y con más fuerza que nunca. Con lo cual quizás ese sea otro de los rasgos de la manera en que está periclitando el orden del 45. Fin de la expansión del orden liberal, epitomizado quizá en el fracaso de Estados Unidos en Afganistán. Regreso, triunfal o no, ya lo veremos, de las naciones y cambio de ciclo. Hay autores como Dinnen, a mí me gustó mucho el libro este de ¿cómo se llamaba? Que lo sacó Molegens. El primero es el fracaso del liberalismo, o por qué fracasa, y el segundo es el cambio de régimen. Cambio de régimen, efectivamente. Sí, era un libro con el que había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero era bastante fresco, me pareció muy estimulante. ¿Y el otro autor que has dicho? Chantal del Sol, la francesa. Pero no la he leído. Bueno, ella tiene algunos artículos sobre el tema de los infortunios. Hay un ensayo muy breve, Infortunios de la Democracia, que escribe para una revista chilena, pero habla un poquito también de estos temas. Vale. Recuperando entre los varios temas que has ido mencionando, has mencionado que la identidad o el identitarismo puede entenderse como una pataleta, no sé si como una consecuencia de esta nostalgia que puede cundir ante la desligadura que has mencionado y que has descrito. Y, claro, has criticado un poco, que estoy contigo, el tema de la masificación de la uniformidad de las sociedades, ¿no? Esto Huntington ya lo decía cuando mencionaba que Occidente no puede entenderse como una cocalización, o sea, en referencia a la Coca-Cola o de McDonald's. Y hay otro autor norteamericano, un politólogo norteamericano, Benjamin Barber, que él decía, hablaba de la yihad y lo que era el mundo del McDonald's, ¿no? Y él decía, ¿no? O sea, que los conflictos a futuro van a venir por el tema de la identidad, sea de religión, étnicos o de la nacionalidad, porque va a haber una retrivialización de la política, que es un poco lo que tú has mencionado. Pero tú hace poco, corrígeme si me equivoco, me pareció leerte en un medio de comunicación que tú mencionabas que el nacionalismo no se cura leyendo, que esto puede entenderse también como una identidad. No, o sea, mi pregunta es, ¿cuál es el rol de las identidades o cómo entenderlas de la manera más sana dentro del momento contemporáneo que vivimos, en este momento de indefinición, ¿no? Donde lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir? O sea, en esa indefinición, ¿cómo entender la identidad? Bueno, la identidad en el fondo no es más que una marca. O sea, yo creo que no hay que darle más importancia. Y por otro lado, si lo vemos desde lo puramente filosófico, la identidad hay que tener en cuenta que la identidad es algo que puede aplicarse. La identidad es un concepto de lógica formal, entonces la identidad tiene sentido para aplicarlo a ideas, pero ni las personas ni las comunidades precisan de ser idénticas a sí mismas para ser. Entonces uno nunca es idéntico a sí mismo. Entonces, partiendo de esa base, uno nunca puede ahormarse a una identidad. Hacerlo siempre es fracasar seguro. Luego, por otro lado, esto de que el nacionalismo se cura leyendo, entre otras cosas, cae en uno de estos males absolutamente odiosos de nuestro tiempo, que es la beatería cultural, que es esta idea de conferir a los libros cualidades soteriológicas, ¿no? Salvíficas, es decir, que un libro te va a salvar. O sea, un libro no solo te va a dar unos cuantos libros de placer y de exuberancia, unas cuantas horas, que no me parece poco. O sea, que tú con un libro puedes llorar de la risa, puedes entretenerte, puedes pensar en otras cosas. No, es que encima este libro tiene que hacerte más listo, tiene que hacerte más guapo, tiene que hacerte más inteligente y luego encima tiene que salvar tu alma. Pero esto es una absoluta imbecilidad que se inventan los departamentos de marketing para que compres libritos y, sobre todo, que los compres y te hagas fotos con ellos, que te los leas ya da igual. Entonces, a mí esta beatería de los libros nos salvan y tal me repatea profundamente. Entonces, esta idea de que el nacionalismo se cura leyendo, pero si los grandes autores que pudiéramos imaginar, los padres del nacionalismo alemán, sin ir más lejos, eran personas de una cultura absolutamente colosal. Esto quiere decir, entonces, que las personas más cultas son las personas más cosmopolitas, que tienen menos ataduras, que desconfían de estas lealtades fuertes. Yo creo que esa retórica ha caído por su propio peso. Quiero ir al campo de la educación, una pregunta breve, porque cuando has mencionado el tema de los desarraigados, se me ha venido el concepto también de los desheredados, de este concepto del francés Bellamy, cuando habla del abandono de la transmisión de la cultura que mencionaba Elio como un mecanismo de cuestionar la autoridad y termina de romperse la cadena de transmisión del sentido de esta democracia de Chesterton, ¿no? Y claro, la educación hoy por hoy lo puedes ver de un ejemplo, una fotografía, cuando ves una publicidad de un colegio, todos los niños tienen tablets o todos los niños tienen computadoras.
Para ti, desde la oposición, desde las ideas que has ido presentando, ¿qué componentes debería definir el modelo educativo ideal en este contexto? Bueno, por lo pronto tendríamos que pensar en serio qué entendemos por autoridad. Es decir, lo que has dicho de cuestionar la autoridad es quizá una de las bases del pedagogismo, por decirlo de forma despectiva, ¿no? De la pedagogía contemporánea. Hace unos meses leí un artículo en el periódico que decía que los estudiantes tenían que cuestionarlo todo, so pretexto de que eso, de alguna forma, atizaba el pensamiento crítico. Bueno, eso es una auténtica idiotez. No tienen que cuestionarlo todo. Gregorio Luri dice, una cosa es el pensamiento crítico y otra cosa es el pensamiento riguroso. Lo que hace falta es un pensamiento riguroso. Crinein significa cribar, es decir, es tener un cedazo del que te sirves para que las cosas que no tienen mucho sentido, no tienen fundamento, se te queden fuera. Pero no significa que estés cuestionando lo que dice el profesor. Es como si fueran, pues qué sé yo, fact-checkers, ¿no? Como estos periodistas que están supuestamente, que luego en realidad no están, en algunos periódicos verificando que los datos son... O sea, se está pretendiendo que los estudiantes trabajen con luz y taquígrafos. Es un absoluto dislate. Eso no es el pensamiento crítico, ni riguroso, ni nada por el estilo. Por supuesto que tiene que haber autoridad en la educación y por supuesto que la educación no puede basarse en cuestionar la autoridad. Alexandre Koyev, gran intérprete de Hegel, un autor controvertido, etcétera, etcétera, sometido a la observancia stalinista durante un tiempo, un autor con muchas oscuridades, decía, tiene un libro muy interesante que publicó el año pasado en este país, Página Indómita, decía que la autoridad, por definición, excluye la negociación. Es decir, que si tú tienes que pastelear, ya no tienes autoridad. Y la autoridad tampoco tiene que imponerse por la fuerza, porque eso es autoritarismo. El juez, cuando va a dictar sentencia, no tiene que mostrar sus méritos y enseñarle al acusado lo inteligente que es y lo bien que razona. El juez, ¿por qué razón en las civilizaciones existe la púrpura y existe la toga y existe la bata del médico? Bueno, pues porque precisamente son convenciones sociales que nos hacen reconocer esa autoridad y la autoridad efectivamente ha desaparecido y será muy difícil recuperarla por muchas jeremiadas que escuchemos y que yo mismo ahora mismo esté profiriendo, pues seguramente esté tan perdida como la Atlántida. Pero bueno, así estamos. Y luego has hablado de un tema verdaderamente peliagudo que es el de las tablets. El problema no son las tablets, el problema es la fascinación infantil que hay entre muchos de nuestros adultos por los gadgets y por las maquinitas que salen al mercado y que es algo que se ve especialmente entre nuestros pedagogos, que ante todas las novedades que salen al mercado de las grandes tecnológicas, ellos piensan que todo lo nuevo es bueno por el hecho de ser nuevo. El hecho de llenar las escuelas de pizarras digitales, de móviles, de tablets, en fin, la gamificación que entiende que se puede aprender jugando, bueno, se olvida, fíjate, o sea, hay que a veces volver al significado de las palabras, pero sin necesidad de etimologías. Según el diccionario, la concentración es lo opuesto de la dispersión. Es decir, puede haber un momento para jugar y puede haber un momento para concentrarse, pero tienen que ser necesariamente consecutivos, no pueden ser simultáneos. El convertir el proceso educativo en una flash mob constante en que los discentes están aprendiendo y a la vez están contoneándose como si fueran imbéciles es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, al final, el problema de esto, que viene la raíz pues, de Summerhill, de esta idea de aprender jugando, etcétera, etcétera, a lo que lleva es a la frivolización de la educación. Entonces, las tablets son de una de esas facetas de un fenómeno mucho más amplio. Es sobre todo pensar que lo nuevo es bueno por el hecho de ser nuevo. Daría para profundizar el tema de lo que has dicho, pero para ir economizando varios de los temas que has ido mencionando, quisiera entrar en el tema de la economía, porque has hablado, una pregunta sobre el tema de economía, has hablado del empobrecimiento, has hablado de la precarización, que no solamente se entiende en términos materiales, pero el sistema económico actual podría entenderse que va hacia una tendencia o una corriente de especialización, de cada vez tener un rol mucho más específico y concreto dentro del sistema productivo, en los procesos de transformación digital, de interrupción de nuevas tecnologías, que lo acabas de mencionarlo con el tema de la gamificación. Eso hace que las personas cada vez tengan un componente mucho más individual de lo que has mencionado hace un momento del individualismo. ¿Tú crees que el sistema económico, el sistema productivo determina también en ese sentido esos quiebres de vínculos? ¿Y cómo podría revertirse, porque acabas de decir hace un momento, ¿no? Ir en quejas, pero vamos hacia ese camino o no? Pero ¿qué dentro de una ética o una moral para la economía, cómo podríamos, o qué debería articularse en ese ámbito? Bueno, esto, claro, por un lado está la especialización, de la que podríamos decir muchas cosas, ¿no? John Stuart Mill decía, poco sé de un asunto si solo sé mi lado del asunto, ¿no? Bueno, pues efectivamente. Pero vamos, yo creo que esto seguramente sea
quizá la faceta más visible de lo que se ha venido a llamar la sociedad del conocimiento, ¿no? La sociedad del conocimiento no busca exactamente el pensamiento, sino una cosa que mucha gente confunde y que en realidad es su opuesto, que es el cálculo. El cálculo es predecible, el cálculo es cerrado y el cálculo es transparente. Sin embargo, el pensamiento es todo lo contrario. El pensamiento es cerrado, el pensamiento es oscuro, el pensamiento es imprevisible y el pensamiento es dialéctico. Entonces, muchas veces, sin ir más lejos, cuando estamos oyendo todos estos debates y vemos a los tecnólogos hablar de que la inteligencia artificial nos va a salvar, porque de nuevo, no podemos hablar de las virtudes de algo, siempre tenemos que atribuirle cualidades realmente redentoristas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, nos dicen, es como la zarza ardiendo que viene a redimir al género humano. Hombre, pero sí será muy importante, si seguramente nos facilite mucho la tarea y nos haga ganar horas, ¿no? Igual que la llegada del ferrocarril fue importantísima para el devenir humano y no vino a redimir al género humano, quiero decir, no hace falta exagerarlo. Entonces, muchas veces cuando se habla de algunos trabajos que van a desaparecer al calor de la cuarta revolución industrial y con la aparición de la inteligencia artificial, que muchas veces esas profecías vienen a cargo de expertos o de autoproclamados expertos y son profecías que no se afianzan en nada, o sea, que no tienen mucha diferencia, si lo miramos bien, pues no sé, con el arúspice que escrutaba las entrañas de una oca y decía que mañana iba a llover y que iba a pasar cualquier cosa, ¿no? Pero en cualquier caso, contribuyen a una profecía autocumplida. O sea, cuando dicen que van a desaparecer ciertos empleos, por ejemplo, coadyuvan a que eso suceda. Entonces, yo creo que hay que ponerlos muy entre paréntesis. Y muchas veces lo que se nos dice es que la inteligencia artificial va a hacer muchos trabajos de las personas porque se está confundiendo, mejor dicho, se está reduciendo el pensamiento a mero cálculo. Y yo creo que hay algo que reivindicar a estas alturas y es que el pensamiento no es mero cálculo. El pensamiento no se reduce al mero cálculo. Y muchas veces la especialización responde a eso, a reducir una cosa a la otra. Quisiera pasar una pregunta. Yo te he escuchado alguna vez criticar en Hispanoamérica, específicamente en mi país, lo que fue el movimiento o lo que es el movimiento etnocacerista etnonacionalista, que hoy por hoy nuevamente electoralmente ha surgido. Entre una de las cosas que ha dicho la persona que lo encabeza es que quiere tener una suerte de vendetta por el vínculo histórico que el Perú tiene con España. Vargas Llosa, en una de sus obras, tiene esto es muy simbólico, es un libro, Conversación en la Catedral, de uno de los personajes se pregunta ¿y cuándo se jodió el Perú? Y en Hispanoamérica yo creo que eso es una pregunta que es transversal a todos los países porque vivimos del péndulo de la tecnocracia que confunde los medios con los fines y de la izquierda que empobrece, pero que va en la dialéctica constante de conflicto. ¿Tú crees que lo que pasa, la inestabilidad en la región hispanoamericana se debe a que no confluye o no termina de armar históricamente su identidad? ¿O vive en ese conflicto? Si no, ¿y cómo ves en general la región en estos términos? Quisiera saber tu opinión sobre la región, sobre Hispanoamérica en general también. No me atrevo a mostrar una opinión porque no la tengo además. Ni tengo el conocimiento ni tengo la opinión. Hombre, fenómenos como el etnocacerismo, Allanta Humala, esas cosas, ¿no? Su hermano. Ahora el hermano, no sabía. Pues fíjate cómo estoy de puesto. Pero por ahí va. Pues ya se me ha quedado hace años, ¿no? Yo creo que muchas veces esa lucha con lo que hemos llamado la memoria. Bueno, la memoria muestra cómo muchas veces nuestra relación con la historia tiene sus dimes y diretes, ¿no? Volvemos a la etimología, esta sí que es muy conocida. Todos sabemos lo que es el recuerdo, ¿no? El recuerdo, recordis, es que algo pase 2 veces por el corazón. Pero el resentimiento es más bien que algo se te repita, ¿no? Como si fuera un alimento en mal estado. Entonces, muchas veces cuando hablamos de nuestra relación con la memoria, lo que la anima no es el recuerdo, no es la búsqueda de mirar, de volver la mirada a la tradición. Cuando uno vuelve la mirada a la tradición, se da cuenta de que va a hombros de gigantes, ¿no? de que aquellos que le han precedido lo llevan en andas. Eso es muy bueno. O sea, yo, por ejemplo, cuando me pongo a escribir cosas de filosofía, uno intenta siempre, en la medida de lo posible, ser original, pero no se puede. O sea, es muy difícil ser original porque es muy difícil decir algo acerca de la condición humana que no dijeran los presocráticos griegos, que no dijeran los místicos hindúes, que no dijeran los santos medievales, que no dijeran, los pragmatistas americanos, que no dijeran los moralistas franceses. Es muy difícil decir algo que no se haya dicho, ¿no? Entonces, creo que es liberador volver la mirada a la tradición y darte cuenta de que aquellos que te han precedido prácticamente te lo dan todo hecho. Eso está muy bien. Pero esta machaconería identitaria, esta obsesión con mirar la esencia de las cosas es siempre problemática. En España, sin ir más lejos, en España, eso que los alemanes llaman la Kulturpessimismus, en España la hemos tenido metida hasta el fajín
con lo que se podría llamar el 98ismo, que es esta obsesión absolutamente inaudita que no se ha visto en otros países con el ser de España. Bueno, el 98ismo tuvo una cosa buena y es que los editores hicieron su agosto, porque de repente hubo un boom de libros de el ser de España, España como problema, los males de España, etcétera, etcétera. Pero fue malísimo, malísimo para los españoles, porque, entre otras cosas, suponía ceder a esta terquedad de estar mirándose constantemente en la pletina del microscopio y estar obcecándose en cuál es la esencia de España, cuál es el problema de este país. Bueno, pues al final de lo que nos hemos dado cuenta es de que el problema de este país no existía, de que este país en lo esencial era absolutamente homologable a los países de su entorno, que no había ninguna particularidad y que el mal de España como tal no existía, más allá de aquella fantasmagoria que se inventaron algunos escritores, ¿no? Entonces, muchas veces esta obsesión identitaria viene, pues, precisamente es como una especie de introspección, ¿no? Como un sueño hibernal. El momento en el que una persona, esto suele pasarle mucho a los adolescentes, ¿no? El momento en el que una persona se vuelca hacia el interior en exceso y deja de mirar hacia lo que sucede fuera, siempre suceden problemas, siempre le vienen mal, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en algunos países que tienen fases de introspección, y España lo ha tenido durante mucho tiempo. Y si nos damos cuenta, los países, o sea, las regiones de España en las que ha cundido el nacionalismo siempre ha coincidido con ese momento de sueños melancólicos, por así decirlo. Yo publiqué un artículo en El Mundo hace tiempo hablando de esto y lo llamé el sueño melancólico porque son efectivamente momentos de hibernación en que la mente se vuelve hacia adentro, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas supone esa vuelta al pasado, en ocasiones idealizado, esa obsesión con la identidad. En la práctica es como la claudicación y la mueca de impotencia de quien se siente incapaz de ofrecer un futuro mejor. Entonces, a falta de ofrecer un futuro ilusionante, pues lo que hacemos es ajustar cuentas con el pasado, ¿no? Esto que llamaba Pasolini el antifascismo a posteriori, ¿no? Amor o muerto, gran lanzada. Vamos a matar a Franco 40 años después de su muerte. Claro, no nos va a devolver la bofetada. Bueno, pues eso es lo que sucede. Es una de las muestras de la impotencia, precisamente, ajustar cuentas con el pasado. Yo quisiera hacerte una última pregunta antes de pasar la ronda de preguntas con el público. Has hablado del surgimiento de religiones sustitutas y también has hablado de la posexualidad. Y yo quiero unir ambas en una sola pregunta. Ratzinger mencionaba que en el ámbito de la posexualidad la persona se ha olvidado de su condición de criatura, ¿no? De ser una criatura de Dios. Y luego hablaba en un ensayo en Cristianismo, si es que no me equivoco, en este texto que tiene, sobre que la Iglesia Católica o el cristianismo en general va en una tendencia o va a ser realmente a futuro una religión mucho más pequeña pero mucho más creyente. Frente a estas ideas que tú has planteado sobre la posexualidad y la trascendencia, me gustaría que, sus religiones de sustitución, me gustaría como que profundizaras un poco en el rol de la trascendencia dentro de la naturaleza de la persona. ¿Es trascendente, no es trascendente? ¿Cómo recuperarlo? O si es que hay una posibilidad de traerla de nuevo a una trascendencia correcta, ¿no? Salir del Reiki y del yoga y traerte, no sé, al Festival de la Resurrección, digamos, ¿no? Y sobre el tema de la naturaleza, la propia naturaleza de la persona, donde hoy parece que todo es posible, que una persona puede ir al registro civil y declarar algo contrariamente a lo que es biológicamente. Uh-huh. Claro, si me permites autocitarme, hay un concepto que acuñé en mi cuarto libro que se titula Hazte quien eres, un código de costumbres, y lo llamé el anónfalo, que sería una especie de retrato de nuestro contemporáneo. El anónfalo es aquel que niega su ombligo. El anónfalo es aquel que nace sin ombligo, porque evidentemente es plasticus fictor, ¿no? Como decía Pico de la Mirándola de Adán, es alguien que se ha hecho a sí mismo. Entonces es una especie de artista de sí mismo, se ha hecho a sí mismo, se ha creado a sí mismo y no le debe nada a nadie. A mí me gusta mucho esta expresión de Clarín cuando dice que unos lo nacieron. Yo creo que eso habría que decirlo cuando celebremos el cumpleaños. Tú no celebras que has nacido como si hubieras decidido nacer. Pues mira, me cuadra nacer. Y ahora, como corresponde con el aniversario, quiero que todos me deis palmas y que me reáis las gracias. No, a mí me nacieron. O sea, yo formo parte de una tradición, he nacido en una familia, en un contexto, en un país, de unos padres concretos que me nacieron y eso es lo que yo tengo que celebrar. Entonces, claro, esta idea del anónfalo, de que niega el ombligo porque se niega deudor de cualquier otra cosa, porque se ha hecho a sí mismo, en fin, porque es una especie de self-made man, ¿no? O sea, es alguien que se hace por completo y que a nadie debe nada. Bueno, esa es una idea que yo creo que hay que combatir. Luego, respecto a la trascendencia, y cuando hablamos de las religiones sustitutorias, creo que hemos pasado por alto las tentativas, en ocasiones poco razonables, de encontrar el sentido que estamos viendo en nuestro tiempo y que es algo que se ha dejado de lado y ya estamos viendo precisamente a dónde lleva. Cuando uno
Cuando uno tiene claro cuál es el destino, puede afrontar prácticamente todas las penalidades posibles. Esto lo diría un psiquiatra. La mayor parte de la sensación, de los sinsabores que sufren aquellas personas que tienen depresiones profundas, etcétera, etcétera, dejando de lado el caso clínico, que no voy a entrar en ello y tampoco quiero trivializarlo, no se debe generalmente a los embates que han sufrido, no se debe generalmente a las penas que han tenido, sino a su dificultad para hacerlas inteligibles. Es decir, cuando a ti te pasan una serie de penalidades y consigues conferirles un sentido, por ejemplo, un sentido religioso, no te duelen tanto como el hecho de enfrentarte a la ininteligibilidad del mundo. Esto lo decía Hans Blumenberg, esta idea que lo llamaba la metáfora absoluta, el libro como mundo. El libro no es un mundo, el libro como mundo no, el mundo como libro. El mundo no es un libro, pero nos ayuda a entenderlo, verlo como un libro, porque es pensar que puede ser inteligible. Y cuando tú le confieres un sentido a las cosas, esas cosas de alguna forma se ordenan como si las mirases a través de un calidoscopio. Pero ese sentido tú no puedes dárselo. Tú no puedes decir, hoy decido que el sentido sea este, sino que tienes que encontrarlo. No puede hacerse de forma trivial el sentido de las cosas. Hay si me permitís el chascarrillo. El segundo libro que escribí fue una biografía, como bien has dicho, de Arthur Koestler, que es uno de mis héroes literarios, es un personaje curiosísimo. Este hombre fue durante mucho tiempo comunista pata negra, estuvo al sueldo de Stalin, estuvo en España mandado por la Comintern al inicio de la Guerra Civil y, bueno, pues por una serie de cosas se apeó del caballo y terminó siendo un anticomunista hasta las cachas, ¿no? Terminó siendo el mayor anticomunista de la Guerra Fría. Bueno, el caso es que este hombre sintió que el sentido de su existencia, y perdonad que os cuente este caso que puede ser muy alejado de lo que estamos viendo, que el sentido de su existencia se cifraba en la publicación de un libro que diera cuenta de su experiencia frente al totalitarismo soviético. Curiosamente, eso le vino no en medio de las purgas de Stalin, estando metido precisamente entre la inteligencia comunista, sino precisamente estando condenado a muerte en España. Pero bueno, eso es otra historia, estando en Sevilla y en Málaga condenado a muerte, aunque luego se libró. Y entonces él dijo, el sentido de mi existencia es dar al mundo este testimonio que les enseñe la verdadera cara del stalinismo. Este hombre, después de librarse por una carambola de ser ejecutado, acabó en la frontera con Francia, se encontró con el filósofo Walter Benjamin, que unos días después, escapando de la Gestapo, con muchísimo miedo de que la Gestapo lo torturase, se embauló unas pastillitas de morfina y se suicidó. Pues la mitad de ese blister se lo dio a Koestler. Le dijo que en el caso de que le fueran royendo los zancajos, que se quitara de en medio. Lo intentó, no lo consiguió. Acabó en un campo de concentración al sur de Francia, en Les Limoges. Después de eso, por una carambola, consiguió escapar. ¿Qué es lo primero que hizo? Se dedicó por completo a acabar ese libro, porque era el sentido de su existencia. Podría haber sido Burdeos, podría haber sido Inglaterra, pero no quiso irse porque tenía que escribir ese libro. Lo volvieron a atrapar. Acabó en el campo de Roland Garros, donde los partidos de tenis, que se había reconvertido a campo de prisioneros. Consiguió volver a escaparse. ¿Y qué es lo primero que hizo? Escapar de Francia. La Francia que ya había caído, la Francia colaboracionista, después de la PT en tal. Volvió a su apartamento para seguir con ese libro. Por una serie de azares, aunque volvieron a echarle el guante, su novia se escapó con ese libro, acabó en Inglaterra, se publicó, llevó el título del Cero y el Infinito. George Orwell lo saludó como la gran obra maestra de su tiempo, se convirtió en el gran bestseller después de Los Miserables y él sintió que había cumplido el sentido de su existencia. A mí me parece una cosa absolutamente ilógica pensar que en un librito se cifra el motivo por el que tú has nacido y por el que estás en el mundo, pero él lo entendía así. Entonces, cuando uno cuenta con un sentido, realmente cuenta con un motor que al final hace que ponga la pro hacia un ideal y aunque nunca lo alcance, por lo menos mueva un buen trecho, ¿no? Entonces, creo que el hecho de dejar de lado cuestiones como el sentido, y esto se ve muy claramente en la filosofía, durante los últimos años, hace que se nos haya escamoteado algunas de las cosas más importantes del ser humano. Yo recordaba a Víctor Frank con el nombre de la búsqueda del sentido. Vamos a pasar a la ronda de preguntas ya en los últimos minutos de la conferencia. Entonces, ¿van a pasar con un micrófono? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Me dejas con mucha tarea, la verdad que bueno escuchar de ti aquí y bueno, me he leído un par de libros tuyos también, entonces qué alegría. Bueno, voy aquí a hacer acotación un poco al tema de patriotismo y nacionalismo. Estoy de acuerdo con que hay que echar raíces, estoy de acuerdo también con tu posición con respecto a la tradición, pero últimamente hemos observado también cómo la guerra cultural y sobre todo también la guerra religiosa han convertido ese patriotismo en un nacionalismo, ¿no?
y cómo estamos haciendo de ese patriotismo, de ese nacionalismo en un principal promotor entre los jóvenes. El odio hacia otras naciones y también ese resentimiento del que hablabas, pues empieza a generar, o bueno, se empieza a generar y puede ser también muy peligroso, ¿no? Las repercusiones de esto pues las podemos ver en guerras regionales y locales, no solamente lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente o lo que está pasando ahorita en Europa Oriental, sino también lo que está pues sucediendo mucho en África Occidental, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy consciente de que esto puede ser una consecuencia al surgimiento de regímenes fascistas y por ende de regímenes totalitarios también. Entonces mi pregunta es, bueno, estoy hablando del fascismo desde la perspectiva del fascismo en su esplendor, ¿no? O sea, la Alemania nazi, Adolfo Hitler. ¿De qué forma podemos echar raíces y defender esa tradición, defender esa verdad, defender la cultura sin llegar a ese nacionalismo? Bueno, hace unos años se puso muy de moda un concepto que no era nuevo, pero que de alguna forma reverdeció, que era el concepto de patriotismo cívico, que nos recalcaba esta idea de que efectivamente podíamos establecer una especie de comunidad que no se basara en los lazos de sangre, que de alguna forma se afianzase sobre los lazos que estableces con aquellas personas con las que trabajas, con las que compartes el pan, ¿no? Que eso es el compañerismo, compañeros, ¿no? O sea, la gente a la que ves habitualmente y con los que tienes lazos de amistad. Y eso está muy bien. El problema es que al final todos necesitamos lealtades un poco más fuertes. Y al final el patriotismo cívico, aunque tuvo un pequeño resurgir hace unos poquitos años, ha terminado yéndose por el escotillón. Tiene que ser necesariamente, que esa es la duda que yo tengo, o mejor dicho, se nos tiene que hacer elegir necesariamente entre un patriotismo cívico de lazos débiles y un nacionalismo fuerte que segregue, que sea excluyente, que sea cercano al tribalismo. Yo eso es lo que impugno, eso es lo que durante mucho tiempo se nos ha dicho y creo que no necesariamente es así. Es decir, que creo que no es necesariamente una dicotomía entre patriotismo cívico, cosmopolita y abierto y nacionalismo fuerte, tribal, cerrado, etcétera, etcétera. Creo que puede haber un término medio y puede haber unas lealtades firmes que precisamente saquen lo mejor de las personas y no necesariamente esos bajos instintos que excluyan, que segreguen, que muevan al racismo, etcétera, etcétera. Esa es mi intuición. Habrá que ver lo que sucede en los próximos tiempos en los que vuelven las naciones y en los que vuelve el nacionalismo. Quizá yo me equivoque. Claro, estamos viendo mucho cómo también las migraciones, y bueno, migraciones, olas de migración, no solamente aquí en Europa, sino también, yo lo estoy hablando desde la perspectiva en Latinoamérica, la Iberoamérica, al fin y al cabo, como casi que la mitad de la población venezolana está en Colombia, por ejemplo, y esto ha acrecentado muchísimo el surgimiento pues, de estos sentimientos de nacionalismo. Entonces, ¿de qué forma, o sea, en la practicidad del asunto podemos estar hablando de cómo desde la educación y desde la política, incluso desde la filosofía, podemos como reestructurar o no llevarnos o no surgir tanto el nacionalismo, sino el patriotismo cívico del que haces referencia? Bueno, y también tendría mucho que ver la forma que tienen los países de asimilar a las personas que vienen de fuera, porque convendremos en que no es lo mismo, pongamos Francia, más allá de su pasado colonial y de los problemas que ahora arrastra, digamos, no es lo mismo la idea militante de ciudadanía que tiene Francia con la idea que tiene España, que no llamaría siquiera de ciudadanía. Yo diría que en España es más fácil asimilarse, por así decirlo. Entonces, bueno, pues a mí me interesa mucho, lo estoy escribiendo para un libro que estoy ahora mismo iniciando, pero que no sé, la verdad, cuándo publicaré, porque me va a llevar mucho tiempo. Me interesa mucho la situación de los españoles de segunda y tercera generación. Me interesa mucho, y además no se ha escrito acerca del tema, me interesa mucho saber cómo se definen, si se consideran españoles, por qué se consideran españoles, y caso de que no se consideren españoles, ¿por qué? Porque se están generando nuevos sentimientos realmente interesantes, bastante frescos, y además creo que pueden resultarnos muy estimulantes, porque creo que prescinden de toda esa hojarasca con la que hemos ido cargando durante mucho tiempo. Españoles desprejuiciados, que a lo mejor son hijos pues de un chino que tiene una tienda de venta de todo €1, o incluso de un ecuatoriano que llegó durante los años
del boom de la burbuja en los años 90 en España, etcétera, etcétera, y que ahora se encuentran en una situación muy diferente, que sin embargo se sienten españoles y que se diferencian bastante a lo que se entendía como español medio hace 2 décadas. Entonces yo, viendo cómo ha cambiado este país, cómo ha cambiado físicamente este país, pues creo que es una reflexión interesante. Y no necesariamente, en mi caso, creo que debiera llevarnos... A mí, en mi caso, no me mueve al pesimismo ni a la alarma. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Usted habló acerca de la desligadura y rupturas. Algunos, por ejemplo, ponen la ruptura social, incluso hablan de rupturas religiosas dentro de la sociedad. Entonces, le quería preguntar a usted, ¿dónde pondría históricamente? En mi opinión, no creo que sea un punto específico histórico de esa ruptura social, política o religiosa, pero sí creo que hay un proceso histórico, pero yo sí creo que hay un punto, debe haber un punto de inicio. Entonces, ¿usted dónde pondría ese punto de inicio de esa desligadura social? Bueno, una pregunta, pues la verdad es que me costaría mucho situarlo. Diría, en fin, hacer una, así a calas y catas, una aproximación así inicial, quizá con la última, claro, es que es difícil, ¿no? La última globalización, supongo que sería el momento en el que llega a su término esta desligadura, ¿no? Pero claro, todos tenemos la tentación muchas veces de recurrir a una explicación monocausal y no hay una única causa. Entonces, quizá situarlo en un punto concreto sea impreciso. Por otro lado, la desligadura no es solo una cuestión material, es quizá un estado de ánimo o quizás una cuestión existencial, con lo cual es muy difícil anclarla en un momento concreto, ¿no? Es casi una metáfora, es casi como hablar del contrato social, como hablar del estado de naturaleza. No existió el estado de naturaleza. De hecho, me inclino a pensar que nunca existió la ligadura como tal. Es decir, yo cuando estoy escribiendo este libro me doy cuenta de que estoy echando en falta una comunidad que seguramente no existió, que es la comunidad inmanente. Nunca hubo una comunidad inmanente. Una comunidad inmanente es lo contrario de la comunidad existente que todos hemos conocido. Entonces, bueno, hay que reconocer que hay cosas que se han perdido, pero que esa comunidad como tal que avizoramos no es más que un mito explicativo que nos sirve de hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, yo diría quizá que en la última globalización, pero es muy difícil precisarlo. Pero más que la consumación, sino el inicio. Yo personalmente lo pondría con las ideas de Marcelo de Padua o de Guillermo de Ockham. Yo pondría ese punto de partida. Caray, bien largo lo fías, entonces. Pues a lo mejor sí, a lo mejor es un proceso de larga data. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor quizá uno, es como aquello de Mark Twain, ¿no? Las noticias sobre mi muerte han sido exageradas. Por ejemplo, la ruptura con la religión. Yo no creo que eso haya sucedido. De hecho, la secularización creo que es un proceso religioso. Sin ir más lejos, hablamos mucho de wokeismo, del pensamiento woke. El fenómeno woke, el movimiento woke, es un movimiento claramente religioso. Es un movimiento, pero bueno, en fin, de una índole luterana tan absolutamente clara. Es una religión que proscribe el perdón. Yo recomiendo a quien quiera entender lo que es el movimiento woke que lea los cuentos de Flannery O'Connor. Es una americana católica sureña que describió tal cual los desaforos a los que lleva esa religión cuando no es debidamente embridada. Y es una religión, efectivamente, que proscribe el perdón y que, bueno, pues entiende que no hay posible purgación de los pecados. Es una especie de iglesia sin ecclesia dolens, sin ecclesia expectans. No existe el purgatorio, entonces el purgatorio va a ser nuestro día a día, ¿no? Yo creo que sí, o sea, el wokeismo, por así llamarlo, es un fenómeno religioso, también con su idea de salvación, también con su idea de pecado original, una idea clarísima. Lo que pasa es que en este caso el pecado original puede ser la condición de ser hombre blanco, pero es un pecado original. La única diferencia que tiene es que no cree que sea posible restituir esa mancha, ¿no? Quizá por eso están siempre tan obstinados en mostrarse puros e inmaculados, ¿no? Son como en Macbeth, ¿no? Lo de limpiándose la sangre de Duncan, ¿no? Sal de aquí, maldita mancha. Están constantemente obsesionándose con la pureza, ¿no? Eso es otro fenómeno, otro rasgo calvinista, diría yo en este caso, la obsesión con la pureza, que se ve mucho en el mundo woke, ¿verdad? James Baldwin decía, no hay nadie más peligroso que quien se siente puro. Claro, en un país católico, históricamente católico como España, en el que todo el mundo entiende que todos somos pecadores, ¿no? Que nadie debería tirar la primera piedra, esto nos resulta un poco extraño. Pero bueno, como todo nos va llegando, ¿no?
En tu intervención en torno al concepto de desligadura, me venía una palabra que creo que no se ha empleado, pero que al hablar y explicando el tema me venía Dostoyevsky y un término que es nihilismo. Él entendía que la esencia del nihilismo era la desligadura. ¿Estamos en un momento nihilista? El nihilismo que estamos viendo es un nihilismo, podríamos decirlo, disfrazado de relativismo, porque muchas veces lo vemos yo lo veo mucho en textos filosóficos, cuando se critica el posmodernismo se ha vuelto una palabra tan sumamente polisémica que es prácticamente un enemigo imposible de batir. Porque claro, el posmodernismo originalmente surge, por así decirlo, años 60, reacción a los grandes relatos, una cierta desconfianza, un cierto escepticismo acerca de algunos relatos totalizadores, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí se llega a un absurdo que es pensar que toda verdad es local, Foucault, estas cosas. Y de ahí se da un triple salto sin red, que es el de los años 90, etcétera, etcétera, que es el momento de la reificación y llevar al punto contrario, que es decir, no solo toda verdad es imposible, sino que ahora vamos a establecer verdades apodícticas, irrefutables, auténticos dogmas de fe que van a ser intocables, ¿no? Entonces, claro, el posmodernismo, durante mucho tiempo, por así llamarlo, ¿no?, fue un movimiento nihilista, pero creo que en los últimos años ha dejado de serlo porque está postulando una serie de verdades inamovibles. He dicho, por ejemplo, eso, lo del hombre blanco, ¿no? Esta idea de que todo hombre es potencialmente machista, todo blanco es necesariamente imperialista, esta serie de cosas que nos pueden parecer un poco cosas risibles y tal, en el fondo muestran una tentativa por parte del pensamiento débil, posmoderno, de hacerse fuerte. De alguna forma, de arreciar y de fortalecerse, ¿no? Con lo cual, quizás estamos en una fase, por así decirlo, de nihilismo activo, en el sentido nietzscheano, ¿no? O sea, quizá ya hemos pasado ese momento nihilista del niño que juega y ahora ya empieza el momento del nihilismo que crea, ¿no? Y el problema es que muchas veces nos quejamos de las... Esto creo que lo decía Donoso Cortés, ¿no? Lo malo no es que tiren estatuas, sino las que quieren colocar ahora. Y precisamente, si vemos este mundo woke tan empecinado en tirar ciertas estatuas, a lo mejor no deberíamos quejarnos de que tiren estatuas, sino deberíamos fijarnos más bien en qué estatuas quieren entronizar ahora mismo, ¿verdad? Vamos, sin ir más lejos, cuando hemos hablado tanto de cultura de la cancelación, de qué libros se estaban proscribiendo, de algunos planes de estudio, de algunos autores que se habían vuelto incorrectos. Yo creo que lo peligroso no es que a los niños se les prohíba Matilda porque Roald Dahl era racista y antisemita, que sin duda lo era. El problema no es que les quiten Matilda, el problema es que en lugar de Matilda les van a hacer leer la biografía de Steve Jobs y de Greta Thunberg. Entonces quizá lo malo no es lo que les quiten, sino lo que les dan. Es la última pregunta. Bueno, ¿se escucha? Bueno, concuerdo con básicamente las ideas que se acaban de plantear. Me gustó bastante, pero hay una que me hizo ruido. No sé si no entendí o qué es, pero vengo acá a aclararlo. Y es esto que mencionas de que no deberíamos cuestionarnos todo, o que no se debería cuestionar. No sé si esto enfrasca o esta afirmación va más como en un tema de una cierta edad, o es un medio, o es por la autoridad. O sea, porque igual mencionabas que para discutir es necesario que la verdad exista. Entonces, si no se cuestiona la autoridad, o sea, no hay espacio para esta discusión precisamente. Ahora entiendo que hay cuestiones que son tal cual, el hombre necesita oxígeno para sobrevivir y ya está, pero pues no todo es dicotómico, o incluso como sabes que el ser humano necesita oxígeno. Entiendo que no hay que relativizarlo todo también, o sea, hay como dos opuestos que se puede caer en uno en el otro muy rápido, pero ¿a qué te referías tanto con esto de que no deberíamos cuestionarnos todo? No, la verdad es que la idea era bastante prosaica. Sencillamente que en lo tocante a la educación, sobre todo la educación de adolescentes, etcétera, etcétera, tiene que haber un mínimo de autoridad, sobre todo para establecer unas bases. A mí me gustan mucho las metáforas botánicas, ahora ya están en desuso, pero hace tiempo se utilizaban mucho para hablar de la educación. Entonces solía decirse que la educación, bueno, en fin, que los estudiantes, los catecúmenos eran como sarmientos de vid que había que enderezar con pulso firme, ¿no? Entonces, claro, ahí el educador no era, como se dice ahora, un gatekeeper, ¿no?, de la información. Es alguien que te dice cómo entrar en Google y buscar la información. No, era mucho más, era un ejemplo a seguir, era alguien que por su obrar te confería
una forma de actuar, un ethos, es decir, que no solo alguien que tú haciendo un tutorial desde casa con el ordenador llegas a la información, sino que es alguien que te enseña cómo tienes que proceder, cómo tienes que comunicarte, cómo tienes que tratar a los demás, cómo tienes que resolver momentos de conflicto. Y eso, entre otras cosas, exige una autoridad. Porque si estás en una situación de igualdad, entonces, si es un primus inter pares, ¿por qué es este Baranda que está aquí en concreto el que me da la clase y por qué no se la doy yo? Que yo en el fondo sé más que él de fútbol, por ejemplo. Claro, esa autoridad es necesaria. Claro que no cabe confundirla con autoritarismo, sin duda. Y llega un punto en el que tiene que haber un diálogo intersubjetivo. Y ahí estamos de acuerdo. Creo que en nuestro tiempo se ha extendido en exceso eso que se vino a llamar la filosofía de la sospecha. Y es pensar que al fin y al cabo todo hay que cuestionarlo y a todo hay que darle muchas vueltas para verle la verdad de las cosas. Que eso, por cierto, también tiene mucho que ver, lo que hemos dicho del identitarismo, y con un mal exclusivamente filosófico, que es esta idea de que las cosas hay que darle muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas de tuerca para llegar a ellas, ¿no? En realidad, cuantas más vueltas de tuerca les das, más te alejas de la verdad, y cuanto más te empapuzas en el lodo para llegar al fondo de las cosas, más te manchas y más te alejas, ¿no? O sea, que no hay perlas al fondo del muladar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que precisamente esta idea de cuestionarlo todo se puede convertir en una frase vacía, en un flatus vocis. Por supuesto, la crítica supone cuestionar las cosas, pero fundamentalmente implica ser muy rigurosos. La crítica significa tomar las cosas con mucha precisión. No, lo que hemos dicho antes de las palabras, sin ir más lejos, es muy importante. Todos los dislates culturales y filosóficos empiezan como dislates lingüísticos. Entonces, fundamentalmente es cuidar todas esas palabras que de un tiempo a esta parte proliferan, esas expresiones absolutamente vanas que repetimos todos, hay que estar en guardia ante ellas, sin ir más lejos. ¿Sabes que Orwell decía, en un texto que a mí me entusiasma y que os recomiendo a todos, que son 8 páginas o 7 como mucho, se llama La política y la lengua inglesa, dice que las frases hechas son tentativas de colonizar nuestra mente y que tenemos que mantenernos en guardia ante ellas porque tratan de enquilosar algunas secciones de nuestro cerebro, por así decirlo. Es decir, que con las frases hechas piensa el colectivo por ti. Y cuando tú hablas con una persona que se conduce por medio de de latiguillos, de lugares comunes, que repite, a mí me gustan mucho los refranes, pero hay que reconocer que hay gente que solo dice frases muy manidas, muy usadas, pues muchas veces, decía Orwell, sientes que no te habla la persona, sino que te habla la muchedumbre. Entonces yo creo que ante eso sí hay que mantenerse en guardia y hay que ser muy críticos y muy rigurosos precisamente para que no hable por ti la muchedumbre, sino el individuo. Pero no hay que estar repitiéndolo todo o cuestionándolo todo. O sea, al final, Junger decía que lo malo no es la persona sin cultura, sino la persona deformada por la cultura. Y yo, por feo que suene eso, lo creo y creo muy aplicable eso a nuestros tiempos. Es decir, creo que nuestra cultura, o lo que entendemos hoy por cultura, nos aleja de la verdadera cultura. Entre otras cosas, por su ruptura con la tradición. Si me permitís que os haga el juego, ya que hay mucha gente joven y tal, hay una novela española del siglo XVII, protagonizada por 2 personajes antitéticos, que son como 2 arquetipos que son opuestos. A ver si sabéis cómo se llama esa novela. Siglo XVII, son 2 personajes que son blanco y negro, son muy, muy diferentes entre sí. ¿Os suena? Principios del siglo XVII. ¿Qué novela puede ser esa? ¿Una novela muy famosa? ¿Os suena? ¿Puede ser cuál? No, pero es de un autor coetáneo. ¿Cuál puede ser? 2 autores que son opuestos, que son prácticamente arquetipos contrarios. ¿Os suena? No, es una novela de ficción, es una novela. ¿Cómo se llama? El Quijote. Bueno, es una pregunta trampa. Os lo he preguntado para que dijerais El Quijote. Claro, o sea, novela de inicios del 17 con 2 personajes antitéticos, pues tiene que ser El Quijote. Bueno, era por pillar, no es El Quijote. Es El Criticón. El Criticón es una novela maravillosa de Gracián, es uno de mis libros favoritos. Y perdonad que me vaya por las ramas, pero creo que es interesante. El Criticón muestra 2 personajes, ya os digo, absolutamente opuestos, como el Quijote y Sancho Panza, que son Andrenio y Critilo. Andrenio es el hombre natural, es como el buen salvaje rusoniano, ¿no? Es alguien que se cree en una cueva, que no se ha formado y que no sabe nada del mundo, que es completamente ingenuo. Entonces todo el mundo lo va engañando, cuando va a comprar algo le dan mal las vueltas porque no sabe sumar, no sabe leer, se ríen de él, lo embaucan, etcétera, etcétera. Y Critilo es todo lo contrario. Critilo es el trasunto de su autor, el trasunto de Gracián. Es un hombre de letras, que se ha formado muchísimo y sobre todo que tiene esta idea barroca, porque el estandarte del barroco es este libro, que dice que el mundo está encifrado y que tú puedes hallar la contracifra. O sea, como si el mundo fuera una especie de enigma y tú puedes hallar la solución a ese enigma por medio de la cultura. Ahí se entendía que la cultura nos podía liberar. Ese ideal es muy bonito, a mí me gusta mucho.
aunque sea una cosa barroca, tiene mucho que ver también con la Ilustración. La Ilustración entendía que el saber nos libera, que el saber nos emancipa. Eso es precioso, porque efectivamente es liberador. Pero eso ya no sucede hoy. A mi juicio, eso ya no sucede hoy. Precisamente la especialización, la creciente especialización del conocimiento, hace que ese saber sea tan absolutamente limitado y exiguo que ya no nos libere, sino todo lo contrario, que nos vaya estrechando más y más y más y más, porque al fin y al cabo el saber se convierte en regalía exclusiva de los expertos y de los técnicos, con lo cual se nos aleja por completo ese ideal emancipador de la Ilustración de que el saber nos libera, todo lo contrario. Entonces yo pensando esto, digo, joder, si yo tuviera que elegir entre Andrenio, que es un absoluto animal de bellota, que es un salvaje que vive en una cueva, que es ajeno a su cultura, o Critilo, que es un hombre de cultura, en tiempos de Gracián habría sido Critilo, pero en nuestro tiempo yo creo que preferiría ser Andrenio. Es decir, preferiría vivir absolutamente gobernado por la propaganda, no solo las fake news, sino por toda la ideología del periodismo, por todos los lugares comunes, por todas esas ideas meméticas que van saltando de cabeza en cabeza, por todas esas ideas preconcebidas que quieras o no te las terminas tragando. O si pudiera, preferiría alejarme de todo eso y ser, por decirlo con la frase de Junger, un hombre sin deformar por la cultura. Pues yo creo que preferiría ser un buen salvaje si pudiera. Porque creo que precisamente la cultura, al alejarse de la tradición, deja de cumplir su función de cultivo del alma, que es precisamente el sentido de la cultura. Cultura y cultivo son lo mismo. Entonces, ¿en qué se convierte la cultura? Pues se convierte en mera propaganda, se convierte en arma de guerra, se convierte en eslogan, se convierte en soflama, se convierte en sintagmas vacíos, se convierte en frases hechas. Gracias. A ti. Muchas gracias primero a Cefas por la oportunidad de compartir con Jorge. Muchas gracias también a ti, Jorge, por la magnífica presentación y todas las preguntas que has ido respondiendo. Al revés, gracias a vosotros.